Bueno, un saludo a cada uno de los visitadores. Eh, ya les he enviado un audio en la cual habla de esta clasificación actual, de que las fórmulas nutricionales se dividen en tres grupos, se dividen en complementos nutricionales, suplementos nutricionales y modulares. A su vez, cada complemento nutricional se va a dividir en complementos básicos y complementos específicos. Los suplementos nutricionales van a ser divididos en tres: suplementos estándar, suplementos básicos, suplementos específicos. Y obviamente tenemos los modulares. Lo que sí tengo que mencionar en estas diapositivas es que los complementos nutricionales, si bien en el pasado se han aplicado por sonda nasogástrica a los pacientes, no reúnen en realidad las condiciones ni la información completa como para saber qué tipo de fórmula es para que el médico o la nutricionista lo pueda aplicar por vía enteral. Entonces, por eso es que los complementos nutricionales ahora tienen que enfocarse más al tema de, como dice su nombre, complementar la alimentación. En cambio, los suplementos nutricionales, estos sí ya tienen que ser fórmulas enterales, ¿no? Y dentro de esas fórmulas enterales, pues tenemos obviamente el estándar, los básicos y los específicos. Pero a partir de esta clasificación que manejamos hasta el día de hoy, vamos a extender una clasificación para las fórmulas enterales, para los suplementos nutricionales que van a ir o van a ser aplicados por sondas nasogástricas o van a ser aplicados por vía enteral. Entonces aquí les presento la clasificación de las fórmulas nutricionales enterales. Esta clasificación, como les dije hace rato, es solo para suplementos nutricionales que se pueden aplicar por vía sondas nasogástricas. Entonces vamos a tener 5 parámetros al cual vamos a ir comparando cada fórmula. El primer parámetro es ver la forma en que se aportan las proteínas. Y ahí vamos a tener tres tipos. Uno, básico. Cuando hablamos de básico, generalmente ustedes saben que la leche descremada es usada en complementos. Aquí estamos hablando de fórmulas nutricionales enterales. Por lo tanto, cuando hablamos de una forma básica, hablamos de harina de soya, ¿no es cierto? Luego tenemos las fórmulas poliméricas. Son proteínas enteras. Ya no es harina de soya, ya no es leche descremada, son proteínas aisladas de la leche y proteínas aisladas de la harina de soya o de la soya. Entonces, pero son proteínas enteras. Ahí tenemos al caseinato de calcio, ahí tenemos a la proteína aislada de leche o también conocida como el whey protein. Ahí tenemos a la proteína aislada de soya. Son proteínas, son fórmulas poliméricas. Las fórmulas oligomonoméricas, o a veces para hacerlo más sencillo se dicen oligoméricas, ¿no? Son aminoácidos libres. Hace un tiempito atrás decíamos que no existe una fórmula oligomérica en Bolivia. Sí se venden en farmacias unos frasquitos, por ejemplo, de triptófano. Se puede vender un frasquito de leucina o de lisina. Esos son aminoácidos libres, pero no es una fórmula nutricional, solo son frascos de aminoácidos sueltos, ¿no? Entonces, en cambio aquí estamos hablando de fórmulas completas que tienen carbohidratos, que tienen lípidos, que tienen vitaminas, minerales, solo que en la forma proteica tiene los aminoácidos libres, sueltos, ya no como caseinato de calcio, sino como lisina, leucina, valina, ¿no? Isoleucina, son aminoácidos libres. No había en el mercado boliviano una fórmula así. Ahora está entrando uno
que, bueno, algunos dicen que ya estaba un tiempito en Bolivia, pero no les fue bien, pero ahora probablemente empiece a arrancar con más fuerza. Es como yo les decía en el audio. Si ellos lo saben manejar bien, podrían arrasar con un grupo específico de pacientes, ¿no? Bueno, ¿a quién le sirven las fórmulas poliméricas? ¿A quién le sirven las oligoméricas? Ya eso ustedes conocen. Las poliméricas a un paciente que está de pronto en terapia intensiva, un paciente crítico. La oligomérica es mucho mejor todavía que una polimérica, porque ya el paciente no tiene que hacer digestión de las proteínas, simplemente es absorción rápida, ¿no es cierto? Y esas serían las fórmulas ideales para aplicar por sonda nasoyeyunal, por ejemplo, ¿no? Vamos al segundo parámetro, el porcentaje proteico, ¿no? Bueno, el porcentaje proteico se saca sobre la base del el volumen calórico total. Ustedes saben, cuando lanzamos el PBMH, ¿no? Decíamos que antes nosotros enfocábamos, mi fórmula tiene más proteínas que la tuya, pero después nos dimos cuenta que no es la pelea en las fórmulas enterales. En las fórmulas enterales se quieren saber si es normoproteica, hiperproteica, ¿no? Y eso se saca sobre el volumen calórico total. ¿Cuánto va a aportar? ¿No? ¿Cuántas calorías va a aportar en forma total? ¿Qué porcentaje viene de las proteínas? ¿Qué porcentaje de los carbohidratos? ¿Qué porcentaje viene de los lípidos? Y sobre el porcentaje de calorías que viene de las proteínas, si es menor a 18%, se llama la fórmula normoproteica. Si es mayor al 18%, se llama hiperproteica, ¿ya? Bueno, el tercer parámetro es la densidad calórica. Eso cuando ya se diluye el producto. En cada producto está la indicación de cómo diluir, en cuánto de agua debe diluir, cuántos gramos de fórmula debe diluir. Sobre la base de esa dilución es que se mide la densidad calórica, si es 1 caloría por ml o si es menos o si es más. Entonces ahí tenemos las fórmulas hipocalóricas, aquellas que son menos de 1 kilocaloría por ml. Isocalóricas, ahora aquí quiero aclarar, siempre hemos mencionado la palabra normocalórico porque es más sencillo de recordar. Isocalórico es lo mismo, isocalórico, 1 caloría por ml. Lo que hace un tiempo atrás decíamos normocalórico, ¿no es cierto? Es isocalórico, 1 kilocaloría por ml. Y hipercalóricas, aquellas que tienen más de 1 kilocaloría por ml, ¿ya? El cuarto parámetro que vamos a tomar en cuenta son la osmolalidad y la osmolaridad. En ERCIL empezábamos a hablar de osmolaridad, ¿no? La miliosmoles por litro, ¿no? Ahora tenemos que entender que hay dos formas de medir. Uno por litro, que es la dilución, y otro que es la osmolalidad, es por kilo de fórmula. Miliosmoles por 1 kilo de la fórmula. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a medir la osmolaridad, que es miliosmoles, o sea, X cantidad de partículas por litro de dilución. Ahí tenemos las isotónicas, que corresponden a 300 miliosmoles por litro. Son las isotónicas, ¿no? 300 miliosmoles por litro. Obviamente, si es un poco menor que eso, es considerado isotónico, ¿no? Moderadamente hipertónico, de 300, 301 hasta 400 miliosmoles por litro. Eso es moderadamente hipertónico. Y por último, hipertónico es mayor a 550 miliosmoles por kilo. Ahora, si ustedes se fijan, aquí ya no habla de por litro, habla por kilo, pero subamos un poquito. Cuando hablábamos de moderadamente hipertónica, decíamos que es de 300 a 400 miliosmoles por litro, que es lo mismo que 350 a 550 miliosmoles por kilo.
Por lo tanto, 550 miliosmoles por kilo, que es la osmolalidad, es equivalente a 400 miliosmoles por litro, que es la osmolaridad. Por lo tanto, haciendo esa deducción, para que una fórmula se llame hipertónica, tiene que estar por encima de 400 miliosmoles por litro. ¿Ya? Entonces eso tomemos en cuenta aquí. El último parámetro que es importante que las nutricionistas y los médicos de terapia o médicos que van con pacientes críticos sepan es que si la fórmula tiene fibra o no, ¿no? Sin fibra o con fibra. ¿Y qué tipo de fibra es? ¿No es cierto? Esos son los 5 parámetros entonces que tenemos que empezar a manejar en la clasificación de las fórmulas nutricionales enterales. ¿Ok? Una cosa es la clasificación de las fórmulas nutricionales en general y otra cosa es la clasificación de las fórmulas nutricionales enterales. Muy bien, estén atentos que les voy a mandar esto y además les voy a mandar una pequeña tarea con esta información. Gracias.